Las noticias cambian cuando cambian las miradas. Bienvenidas a Nosotras en las Noticias, el espacio de CIMAC Radio donde la información se analiza con perspectiva de género, derechos humanos y el protagonismo de las mujeres. Conduce Georgina Monroy Vázquez. Hola, muy buen día. Gracias a todas las personas que están escuchando Nosotras en las Noticias, un espacio que busca informar los temas más importantes en materia nacional e internacional respecto a la agenda de las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades. Yo soy Gina Monroy y te doy la bienvenida en esta nueva emisión desde las instalaciones de CIMAC Radio en la Ciudad de México. Me gustaría conocer tu opinión, así que abramos la conversación. Me puedes encontrar en mis redes sociales como Georgina Monroy o bien en el número en cabina en el 55 35 08 47 61. También nos encuentras en Facebook como CIMAC Noticias y en Instagram como CIMAC Foto. Consulta toda la información en cimacnoticias.com.mx. También no olvides escuchar esta emisión de Nosotras en las Noticias a cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo, en Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music como CIMAC Radio. Sin más, vamos con lo más importante en materia informativa. Comenzamos con una realidad que sostiene a millones de hogares, pero que continúa siendo una de las más desprotegidas. En México, el trabajo doméstico remunerado sigue realizándose en condiciones de desigualdad. Aunque las trabajadoras del hogar son fundamentales para el funcionamiento de la economía y para que otras personas puedan salir a trabajar, muchas continúan sin acceso a seguridad social, con bajos salarios y enfrentando obstáculos para ejercer plenamente sus derechos laborales y alcanzar la autonomía económica. La desigualdad también se refleja en los cuidados. Miles de madres cuidadoras enfrentan una carga física, emocional y económica que pocas veces es reconocida. Cuidar a una hija o a un hijo con una enfermedad implica reorganizar la vida por completo, abandonar empleos, reducir ingresos y asumir jornadas permanentes de atención que terminan afectando también la salud de quienes cuidan. Una realidad que evidencia que el sistema de salud y de protección social sigue descansando, en gran medida, sobre el trabajo invisible de las mujeres. Lo anterior se dio a conocer en el panel Cuidar a quienes cuidan en el marco del Día del Autocuidado. Y es que el cuidado continúa siendo una de las principales barreras para la igualdad. En México, las mujeres destinan muchas más horas que los hombres al trabajo de cuidados. Esto, pues, son los trabajos no remunerados, una responsabilidad que limita sus oportunidades para estudiar, incorporarse al mercado laboral, acceder a mejores ingresos o participar en espacios de decisión. Especialistas advierten que mientras esta carga siga recayendo casi exclusivamente sobre ellas, la desigualdad continuará reproduciéndose de generación en generación. Las condiciones que enfrentan las mujeres en la industria maquiladora textil representan una parte importante de la fuerza laboral del sector. Muchas trabajan entre la informalidad, salarios insuficientes y jornadas extensas que, al terminar, continúan con una segunda jornada en casa dedicada justo al cuidado de sus familiares. Así lo dio a conocer el informe Hilando el Cambio hacia un trabajo justo en la industria maquila textil en México, presentado por el Consorcio Unidas, donde advierten que mejorar sus condiciones laborales pasa también por reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados que sostiene la economía. En las zonas rurales, las brechas de género siguen limitando el desarrollo de miles de mujeres. Productoras del campo enfrentan mayores obstáculos para acceder a créditos, financiamiento y recursos productivos, lo que reduce sus posibilidades de fortalecer sus proyectos y mejorar sus ingresos. Frente a este panorama, pues la quinta emisión del Bono Social de Género dio a conocer que se destinarán 12,000 millones de pesos para impulsar el desarrollo económico de más de 11 millones de mujeres del campo mexicano. El anuncio fue realizado durante un evento en la Bolsa Institucional de Valores, donde autoridades financieras destacaron que esta estrategia busca fortalecer la participación de las mujeres rurales en la producción alimentaria del país mediante el acceso a mecanismos de financiamiento, esto con perspectiva de género. En materia de derechos humanos, en estos días se dio a conocer la solicitud de medidas de protección realizada por la familia de Marisela Escobedo, luego de denunciar que producciones audiovisuales sobre el feminicidio de Rubí Escobedo, su hija, han generado actos de revictimización.
La familia insiste en que el derecho a la memoria y a la verdad debe ejercerse con respeto hacia las víctimas y sin convertir su historia en un producto que profundice el dolor. Sobre los derechos humanos de las niñas y adolescentes, una problemática que continúa afectándolas en México es el matrimonio forzado. A pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en todo el país, organizaciones advierten que aún existen vacíos legales que permiten la persistencia de uniones tempranas, muchas veces disfrazadas de uso y costumbres o figuras jurídicas distintas al matrimonio. Una iniciativa presentada en el Senado busca cerrar esos vacíos para garantizar una protección integral de los derechos de las niñas. En otro de los temas que marcan la agenda nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que sostendrá un encuentro con madres buscadoras en diciembre próximo. La reunión busca generar un espacio de escucha y acompañamiento para quienes, ante la ausencia de respuestas institucionales, continúan recorriendo el país en busca de sus familiares desaparecidos. En el ámbito internacional, a un mes del terremoto que afectó a Venezuela, organismos internacionales alertan que mujeres y niñas enfrentan un mayor riesgo de violencia, desplazamiento y falta de acceso a servicios esenciales de salud y protección. La emergencia humanitaria continúa mientras miles de familias siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Y en los deportes también hay noticias alentadoras. México busca convertirse en una de las principales sedes del Mundial Femenil, esto en 2031, con una propuesta para albergar hasta 30 encuentros del torneo. De concretarse, sería una oportunidad histórica para impulsar el fútbol practicado por mujeres, fortalecer su desarrollo y ampliar la visibilidad de las deportistas dentro y fuera de las canchas. El pasado 24 de julio se conmemoró el Día Internacional del Autocuidado, una fecha que nos invita a recordar la importancia de atender nuestra salud física, mental y emocional. Pero también es una oportunidad para hacer una pregunta incómoda. ¿Quién cuida a quienes dedican su vida a cuidar? La respuesta, en muchos casos, deja fuera a millones de mujeres. Madres que pasan noches enteras al lado de cama de un hijo o una hija enferma. Hermanas que interrumpen sus proyectos personales para atender a un familiar. Abuelas que, después de décadas de trabajo, continúan siendo el sostén de sus hogares cuidando a nietas, nietos o personas mayores. Mujeres que terminan una jornada laboral y comienzan otra en casa, cocinando, limpiando, acompañando, también tareas escolares o atendiendo a quienes necesitan de estos cuidados. Paradójicamente, quienes sostienen la vida cotidiana son también quienes menos tiempo, recursos y oportunidades tienen para cuidar de sí mismas. Las noticias de esta semana reflejan con claridad esa realidad. Las trabajadoras del hogar siguen enfrentando condiciones laborales precarias y sin pleno acceso a sus derechos. Las madres cuidadoras ven afectada su salud física, mental y económica por una responsabilidad que continúa recayendo casi exclusivamente sobre ellas. Las mujeres que trabajan en la industria maquiladora sostienen uno de los sectores más importantes del país, mientras enfrentan bajos salarios, largas jornadas y una segunda jornada de cuidados al regresar a casa. Y las mujeres rurales siguen encontrando mayores obstáculos para acceder al financiamiento y fortalecer su autonomía económica. Aunque los contextos son distintos, todas estas historias tienen un mismo hilo conductor. El trabajo que sostiene al país sigue siendo el más vulnerable y sigue siendo sostenido justamente por mujeres, porque cuidar también es trabajar, limpiar también es trabajar, preparar alimentos, acompañar una enfermedad, criar, sostener emocionalmente a una familia o producir alimentos en el campo, eso también es trabajo. Sin embargo, gran parte de estas labores continúan siendo poco reconocidas, mal remuneradas o simplemente asumida como una obligación natural de las mujeres. Hablar de autocuidado, entonces, no puede quedarse en consejos para descansar más o dedicar unos minutos al bienestar personal. El autocuidado también requiere condiciones para ser posible: tiempo, ingresos, servicios públicos, corresponsabilidad entre mujeres y hombres y un sistema nacional de cuidados que deje de colocar todo el peso sobre los hombros de las mujeres. Quizá la reflexión más importante no sea recordar que las mujeres también deben de cuidarse. Eso lo sabemos. Lo que hace falta es preguntarnos como sociedad
por qué seguimos construyendo un país que depende del trabajo de millones de mujeres mientras les niega el tiempo, los derechos y las condiciones para ejercer ese mismo cuidado sobre ellas. Porque mientras el trabajo que sostiene la vida siga siendo invisible, la igualdad seguirá siendo una promesa pendiente. Seguimos analizando la información que importa desde la mirada de las mujeres. Hacemos una breve pausa, ya regresamos a Nosotras en la Noticia por CIMAC Radio. La ciencia y la ingeniería también se impulsan desde la innovación de mujeres jóvenes. Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Es un espacio para conocer, reconocer e inspirarnos con las historias de mujeres que transforman el mundo. Impulsado por WI, UPITA y PN. Escúchalo los miércoles a las 3 de la tarde y no te pierdas su repetición los domingos a las 10 de la mañana. Porque nuestras voces también cambian el mundo. Escucha Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Conoce, ejerce y defiende tus derechos. Aquí te lo decimos consciente y claro. Sintonízanos. Sábados cada 15 días a las 10 horas. Son nuestros derechos y se respetan. Estás de regreso en Nosotras en la Noticia. Porque comprender la actualidad también implica mirar las desigualdades, las resistencias y los avances en las mujeres. Continuamos con Georgina Monroy Vázquez. Gracias por continuar en Nosotras en las Noticias. Te recuerdo que me puedes encontrar en mis redes sociales como Georgina Monroy o bien el número en cabina en el 55 35 08 47 61. También nos encuentras en redes sociales como CIMAC Noticias y puedes escuchar Nosotras en las Noticias y todos los programas de CIMAC Radio a cualquier hora del día y pues en cualquier parte del mundo en Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music como CIMAC Radio. Y bueno, esta semana pues sigue siendo parte de la agenda un poco lo que dejó el Mundial en México porque pues fuimos una de las sedes mundialistas y pasaron muchas cosas alrededor. Y justo la eliminación de la selección mexicana frente a Inglaterra el pasado 5 de julio marcó el fin del sueño mundialista para millones de aficionados. Sin embargo, fuera de los estadios y de las celebraciones deportivas, otro saldo comenzó a tomar forma. Esto fue los casos de feminicidio en el país durante este periodo mundialista. De acuerdo con diversos informes de medios de comunicación y en redes sociales y que estuvimos cubriendo desde CIMAC, pudimos documentar al menos 6 mujeres que fueron asesinadas después del último encuentro de la selección nacional. Esto quiere decir que después del 5 de julio se empezaron a reportar estos casos de feminicidio. Aunque las cifras no permiten establecer una relación causal entre el mundial y los casos de feminicidio, justo especialistas consultadas por CIMAC advierten que eventos masivos como este pueden intensificar contextos de violencia que ya existían y pues al mismo tiempo invisibilizar las agresiones que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes. Uno de los casos que mayor atención generó en redes sociales pues fue el de Mónica Hernández, de 40 años. Ella fue asesinada la noche del 5 de julio en Venustiano Carranza, Puebla. De acuerdo con reportes, sobre todo locales, su pareja presuntamente la atacó con un machete tras regresar alcoholizado y molesto, pues justo por la derrota de la selección mexicana. Pero en un ejercicio de no revictimización y de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, la propia familia pidió no reducir el crimen al resultado deportivo. Pero también en los días posteriores fueron documentados otros casos. Por ejemplo, el 6 de julio una mujer fue asesinada a balazos en la alcaldía de Iztapalapa, esto aquí en la Ciudad de México. Y un día después fueron localizados los cuerpos de 2 mujeres con heridas por arma en los municipios del Estado de México. Pero también el 8 de julio, otra noticia acaparó las redes sociales un poco por la descripción de
pues sí, del homicidio. Una joven de 19 años fue asesinada y desmembrada en la alcaldía Álvaro Obregón. Justo fue una vecina quien dio el aviso a la policía, por la que pues las autoridades detuvieron a este hombre, presuntamente su pareja, que intentaba ocultar el cuerpo. En este contexto, nos dimos la tarea de entrevistar a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, para que nos explicara más sobre pues la violencia, ¿no? Que, como ella bien lo señala, no es que se incrementara en el mundial, o sea, es que siempre ha estado ahí, solo hay ciertos detonantes. Y también, pues, qué es lo que vivió la Red Nacional de Refugios antes, durante y después de que acabó el mundial. Casos de feminicidio que se registraron durante el mundial, y también eso incluye algunas agresiones pues a mujeres, ¿no? Pero en el periodo del mundial. Y en ese sentido, pues recordé que pues ustedes también, ¿no? Fueron partes de los diferentes organismos que advirtieron que justo estos eventos como el mundial pueden incrementar la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido te quería hacer como 3 preguntitas como muy puntuales para complementar la información. Y pues me gustaría saber que ahora que pues el mundial terminó, no sé si tengan algún balance como muy general desde la red de este tipo como de agresiones, si ustedes también pues recibieron llamadas, yo qué sé, todos estos casos que pues se registran. Sí, tuvimos, como te decía, tenemos una información preliminar, seguimos obviamente también haciendo la sistematización, y algo muy importante, Gina, es que justo, pues bueno, el tema del mundial, como sabemos en sí mismo, pues bueno, no genera la violencia, ¿no? O sea, sino que ya hay una violencia preexistente y estos eventos pueden intensificarlo, por supuesto. Y lo comento porque justo las acciones que estamos haciendo todavía son después del mundial, ¿no? Porque sabemos que muchas mujeres también se quedan después del mundial en las ciudades y en los países sedes. Es decir, nos queda claro que el partido no crea un agresor, ¿no? Sino que ya en los hogares ya existen este control, las amenazas y la violencia, y que determinados contextos las intensifican. Y en ese punto sí hemos tenido, por ejemplo, mujeres extranjeras que se quedan acá en la Ciudad de México y que se han empezado a contactar. Entonces, por eso hablo de datos preliminares, porque todavía seguimos pues alertas y recibiendo además mensajes y llamadas y consultas en redes que hacen referencia al marco del mundial, ¿sabes? Vine, me enamoré, bla, o vine, perdí mis documentos y estoy en esta situación. Eso es como un punto importante. Los datos preliminares que tenemos, sí, efectivamente tenemos un aumento promedio del 50% en las llamadas, en mensajes de WhatsApp y en consultas de redes sociales. También el aumento está muy palpable de contactos de niñas, niños y adolescentes que nos contactaron. Bueno, los separo, niños y niñas nos contactaron en los registros que tenemos para buscar ayuda para sus madres, ¿sabes? Justo en el marco del mundial, sí haciendo referencia específicamente que papá se enojó, salió, va a regresar, está golpeando a mi mamá. Y de adolescentes, principalmente mujeres, preguntando si lo que ellas vivían en casa era violencia, ¿no? Esto lo logramos identificar y logramos llegar a esa población porque estuvimos haciendo, y le seguimos haciendo todavía, brigadas informativas en territorio. Es decir, estuvimos en calles de la Ciudad de México, también en Guadalajara y en Monterrey, llevando información, compartiendo y acercándonos a mujeres, por ejemplo, que iban con hijos e hijas menores de edad, y también a las adolescentes. Vimos también solicitudes de información sobre refugios y orientación jurídica y psicológica. Nos parece aquí que
la lectura importante que estamos haciendo y que tenemos ahorita es que la campaña no solo llegó a mujeres adultas, sino activó preguntas y búsquedas de ayuda dentro de las familias, ¿no? Niños, niñas y adolescencias. Eso es lo que nosotras estamos identificando. No tenemos ahorita un registro de aumento inmediato en los refugios, pero esto no significa que la violencia no haya aumentado y que vaya a haber un ingreso. Y esto lo decimos justamente por las mujeres que primero están buscando información, ¿sabes? Uh-huh. Las mujeres que están hablando ahorita, una vez que terminó el mundial, hacen preguntas muy concretas sobre redes de apoyo, sobre espacios seguros, sobre qué se necesita, y ahí es donde estamos haciendo el cruce de las variables, donde si bien no se ha registrado un aumento de refugios, sí se está registrando un aumento de llamadas preguntando específicamente por información de refugios, y cuando hacemos la exploración, en los casos que obviamente se nos permite, nos hacen referencia de mujeres extranjeras y mexicanas cuya situación de violencia se está agravando porque se quedaron, o son mexicanas y se quedaron, haz de cuenta, en Monterrey, o viceversa, o son extranjeras. Entonces, por eso hablamos de un dato preliminar, pero sí que evidencia que este contexto pues profundizó y pues hizo más tangible la situación de violencia y obviamente pues el aumento de estas solicitudes de apoyo y de orientación. De acuerdo, y pues ya solo me quedaría como una última pregunta justo, ¿no? También nosotras lo estuvimos aquí como viendo, ¿no? Toda la atención estaba centrada pues en el mundial y otras cuestiones, pero aquí pues continuaron algunos casos de feminicidio, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué nos dice esto sobre pues la violencia estructural que viven las mujeres, pero no solo mujeres, o sea, adolescentes, niñas, y el riesgo que estos casos pues queden invisibilizados? Porque justo tengo en la memoria ahorita este caso de, ¿no? Hombre mata a su esposa a machetazos después del partido, ¿no? O sea, como si fuera una nota roja, cuando hay todo un contexto detrás, ¿no? Entonces, pues preguntarte eso, ¿no? ¿Qué nos dice esto sobre pues la violencia estructural? Lo que nos dice justamente, y creo que hay que presentarlo con mucho cuidado y con un análisis muy de derechos humanos y perspectiva de género, no como una prueba causal que es justamente sensacionalista como lo han hecho, o justificando. Recuerdo que se también decía que porque llegó alcoholizado, ¿no? Uh-huh. Me parece que cuando estamos evidenciando precisamente que la violencia ya existía, ¿no? Que las mujeres ya han vivido violencia y que los agresores respondieron violentamente ante la frustración, es algo que necesitamos seguir poniendo en la conversación, ¿no? Estos datos, estas violencias feminicidas, estos otros casos que no están públicos, pues es lo que nos evidencia. Y nos evidencia también, me parece algo muy importante, es que antes de un feminicidio existe este continuo control, el aislamiento, las amenazas, la violencia psicológica, física, sexual y económica, uh-huh, que nos lleva a detenernos y preguntarnos cuál fue la actuación del Estado durante el Mundial, ¿no? Porque uh-huh, efectivamente se invirtió y planificó en infraestructura, en turismo, en movilidad, pero nunca se habló de seguridad dentro de los eventos, ni tampoco de la prevención de la violencia machista, y es porque se tiende a justificar y a naturalizar estas violencias cotidianas. Incluso escuchamos discursos de los micromachismos, uh-huh, cuando no son micromachismos, son violencias cotidianas que justamente lo que hacen es llegar a estos extremos, ¿no? De cómo se expresa, que es el feminicidio, pero que están independientemente se presenta el mundial, ¿no? Y que creo que ese es el punto uh-huh, súper importante y clave. No tiene que ver con que está el mundial y entonces se aumentaron, sino que siguen estando presentes, pero se relacionan o se justifican con un evento internacional, capitalista, discriminatorio, elitista y demás, que invisibiliza a las mujeres. De hecho, nos parece importantísimo y te lo comparto. Uh-huh. Obviamente tenemos reuniones con ACNUR y con organismos internacionales, y nos llama mucho la atención que todo se centró, el análisis sobre el mundial, apenas tuve una reunión muy reciente, se centró, ¿sabes?, en la discriminación. Uh-huh. Se centró
en la belleza que había hacia afuera. Se centró a lo mejor pues exageramos un poco porque no hubo tanta discriminación ni trata, pero nadie hablaba de la violencia cotidiana que ya está y que se aumentó y se evidenció y se justificó por el mundial, ¿no? Entonces también ahí te están dando una información muy clave de cómo a nivel nacional e internacional, pues realmente estas violencias que son de todos los días no están teniendo un foco, porque tampoco, y lo tengo que decir así, no son datos que les permiten tener una foto bonita, un mensaje bonito, ni tampoco un ingreso económico hablando de los países y lo que es la FIFA, ¿no? Entonces, pues esto lo que evidencia es el estado de indefensión y de omisión de derechos humanos que no solamente hay en México, sino a nivel internacional, ¿no? Creo que vale mucho la pena dejar como muy claro que no, la seguridad de un gran evento no puede medirse solo por lo ocurrido en los estadios, que fue lo que escuché en estos discursos, sino también debe de evaluarse por lo que vivieron y siguen viviendo las mujeres en sus casas, en las calles, en los transportes. Creo que ese es el punto clave y evidencia no solamente una violencia institucional, sino esta violencia estructural y sistémica que permea a nivel internacional. De acuerdo. Ay, pues Wendy, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad. Gracias. Muchas gracias, sí. Seguimos analizando la información que importa desde la mirada de las mujeres. Hacemos una breve pausa, ya regresamos a Nosotras en la Noticia por CIMAC Radio. Llega Aliadas, un espacio de entrevistas con mujeres destacadas que están transformando sus comunidades, sus profesiones y sus luchas en fuerza colectiva. Voces valientes, historias que inspiran, conversaciones que nos recuerdan que no estamos solas. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Escúchalo todos los jueves. Aliadas, sé parte de esta red de mujeres que construyen, resisten y crean futuro juntas. En un contexto donde la información define el rumbo de nuestra sociedad, necesitas escuchar lo que realmente está pasando en la región. Esto es Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Análisis, contexto y las voces que construyen comunidad desde los territorios. Lo que hoy necesitas saber desde Mesoamérica, contado desde nuestras propias miradas, con profundidad y compromiso. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la tarde. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Porque contar nuestra realidad también es ejercer el derecho a la palabra. Estás de regreso en Nosotras en la Noticia. Porque comprender la actualidad también implica mirar las desigualdades, las resistencias y los avances en las mujeres. Continuamos con Georgina Monroy Vázquez. Gracias por continuar en Nosotras en las Noticias. Te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como CIMAC Noticias, CIMAC Foto y también en cualquier plataforma pues de audio, la que sea tu favorita, ya sea Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music como CIMAC Radio. Y sin más, vamos al segundo resumen informativo. La organización Tejiendo Redes Infancia denunció la violencia mediática y digital ejercida contra un adolescente que denunció presuntos hechos de violencia sexual cometidos por el docente Alberto Israel Jasso Cruz, quien daba clases en una institución pública de educación media superior, esto en la Ciudad de México. La organización exigió a las autoridades investigar la difusión de un video póstumo que reveló datos personales de la estudiante y desencadenó una posible campaña de odio en redes sociales. La verdad es que esta noticia, aquí sí quiero hacer un paréntesis, ha dado muchísimo de qué hablar, pero se está perdiendo de vista lo más importante. Los dos tienen derechos, o sea, las dos personas involucradas tienen derechos y se están vulnerando. Principalmente la menor de edad, la adolescente, es la que más ha sido vulnerada porque a ella, literalmente, como bien lo dice la noticia y lo dice Tejiendo Redes Infancia, mostraron todos los datos de ella a través de redes sociales, lo que justo cae en una revictimización. Y lo que dice Redes Tejiendo Infancia es que hay una ley que protege a los menores de edad justo en este tipo de casos, porque se está vulnerando su derecho a la privacidad. Entonces, pues,
creo que todo el mundo está opinando, pero las autoridades que deben de ser las que realmente tomen pues cartas en el asunto están siendo una vez más omisas, pues justamente en este caso. También la desaparición de mujeres y niñas en México responde a patrones de violencia de género que continúan sin ser atendidos de manera efectiva por las instituciones de justicia. Así lo concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre desapariciones en México 2026, donde advierte que el país enfrenta una crisis humanitaria marcada, como ya lo sabemos, por la impunidad, la insuficiente investigación de los casos y la falta de una respuesta integral del Estado. El informe señala que hasta junio de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba más de 128,000 personas desaparecidas, estas de las cuales 29,503 son mujeres. Aunque los hombres representan la mayoría de los casos a nivel nacional, pues justamente la Comisión Interamericana identificó un patrón particularmente preocupante. Las adolescentes de entre 15 y 19 años constituyen el único grupo de edad en el que desaparecen más mujeres que hombres, una tendencia que justo pone a la luz la dimensión diferenciada de la violencia que enfrentan niñas y adolescentes. Les invitamos a leer este reporte, lo encuentran justo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en CIMAC Noticias. La elección de la próxima persona titular de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas podría marcar un hecho sin precedentes en la historia del organismo. De las 6 candidaturas que buscan suceder a Antonio Guterres, 4 corresponden a mujeres, quienes aspiran a convertirse en la primera secretaria general desde la creación de la ONU en 1945. Es interesante porque las aspirantes son la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, la economista costarricense Rebeca Greenspan y la representante permanente de Guayana ante las Naciones Unidas, Caroline Rodríguez. En la contienda también participan el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, es de Argentina, y el expresidente de Senegal, Macky Sall. Es interesante también contarles que los 6 candidatos participaron recientemente en un debate realizado en el Salón de la Asamblea General de la ONU, donde coincidieron en señalar que cuentan con la experiencia necesaria para dirigir al organismo en un contexto de múltiples desafíos internacionales, y también son conscientes los aspirantes en la crisis que pues enfrenta actualmente la ONU y todos los conflictos que se están desarrollando al mismo tiempo en el planeta. También en noticias internacionales, la guerra en Sudán continúa profundizando la crisis humanitaria para las mujeres y niñas. En la ciudad de El Obeid, esto pues está ubicada en el centro del país, la violencia de género se ha cuadriplicado desde el inicio del conflicto, mientras que los ataques con drones y la violencia sexual se ha convertido en amenazas cotidianas, así lo alertó ONU Mujeres. Y bueno, es momento de compartirte la agenda de la semana para que sepas lo que viene en estos días y que prácticamente ya se acabó julio. El miércoles 29 de julio inicia el 22º gran remate de libros, discos y películas en el Monumento a la Revolución, esto aquí en la Ciudad de México. También el miércoles 29 es la noche de museos en la Ciudad de México y también en otros estados del país. Y pues no te puedes perder los eventos que hay en los diferentes recintos culturales, algunos, la mayoría, son gratis. El jueves 30 de julio se conmemora el aniversario luctuoso de la locutora y escritora Emma Godoy, cuya lucha contribuyó a la creación del ahora Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ese mismo jueves se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y ya el sábado 1 de agosto inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que terminará hasta el 7 de agosto. Y cerramos con la buena noticia de la semana. En un deporte donde las niñas y jóvenes aún enfrentan barreras para encontrar espacios seguros donde entrenar y desarrollarse, pues un grupo de mujeres decidió transformar esa realidad desde la organización comunitaria. Se trata de Más Sueños AC, que presentó el primer mapa incluyente para el fútbol femenil en México.
Esta es una herramienta digital que reúne escuelas, clubs, ligas y proyectos deportivos que promueven la participación de mujeres y niñas en condiciones de igualdad. Pues este mapa busca facilitar básicamente que las futbolistas, las entrenadores y pues también las familias encuentren espacios libres de discriminación, donde el deporte también sea una herramienta para fortalecer la confianza, el liderazgo y el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero pues también de niñas y adolescentes. Además, visibiliza iniciativas que durante años han trabajado para abrir oportunidades en un ámbito históricamente dominado por los hombres. Las impulsoras del proyecto señalaron que muchas niñas abandonan el fútbol por falta de espacios cercanos, seguros o con perspectiva de género. Por ello, esta plataforma también pretende crear una red que conecte a organizaciones, a entrenadoras y a equipos de todo el país para seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenil, que ya vimos, sí tiene mucho potencial en nuestro país. Sin duda, esta iniciativa pues demuestra que el deporte también puede convertirse en un espacio de inclusión y comunidad. Así es como llegamos a la final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Nosotras en las Noticias. Quiero agradecer a Yasmín Hernández en la producción de este programa. Y pues ya saben que este programa y todos los demás que hacemos en CIMAC Radio son hechos por mujeres. Nos escuchamos dentro de 8 días. Esto fue Nosotras en la Noticia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad con perspectiva de género. Te invitamos a seguir la programación de CIMAC Radio, donde las voces de las mujeres informan, analizan y transforman la realidad.